Hoy nos adentramos en la mente de un pensador revolucionario, un hombre que puso las bases de la filosofía moderna, René Descartes. Si alguna vez te has preguntado sobre las certezas de lo que crees, si existe un fundamento real para nuestras ideas, o si incluso la existencia misma puede ponerse en duda, este es el vídeo para ti. Bienvenidos a Filosofía Desatada. Descartes fue quien decidió dudar de todo, sí, absolutamente de todo. En su búsqueda de certezas, se lanzó a un viaje intelectual radical, enfrentándose a las creencias establecidas y proponiendo una nueva forma de comprender el mundo y la existencia. Vamos a ver cómo, a través de la duda metódica, llegó a su famosa conclusión, pienso, luego existo, y cómo esta idea sigue impactando en la filosofía actual. Si estás listo para cuestionar las bases mismas de la realidad y explorar el legado de Descartes, te invito a que te quedes hasta el final, porque en Filosofía Desatada vamos a profundizar en cada rincón de su pensamiento. Y si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comencemos este viaje al pensamiento cartesiano. Hoy comenzamos el recorrido por la vida de René Descartes, un pensador que transformó el modo en que entendemos el conocimiento y la realidad. Descartes nace en el año 1596 en La Haye, en el Valle del Loira, en Francia. Desde joven, recibió una educación rigurosa en el Colegio de los Jesuitas de La Fleche, donde su interés se centró en las matemáticas y las ciencias exactas, materias a las que siempre confió como base sólida de conocimiento. Esta temprana fascinación por la certeza de los números fue el primer destello de lo que se convertiría en su revolucionaria filosofía. Sin embargo, Descartes no se conformó con el conocimiento impartido por la autoridad académica. En una Europa convulsa, marcada por la Guerra de los 30 años, Descartes decidió recorrer el continente para conocer el gran libro del mundo. Sirvió en varios ejércitos, no como soldado en combate, sino como ingeniero militar, dedicándose a temas que iban desde la presión de los líquidos hasta la balística. Estas experiencias moldearon su pensamiento. El contacto con la realidad le enseñó que el conocimiento no puede depender únicamente de la enseñanza, sino que debe contrastarse en el mundo. Descartes llegó a convencerse de que, para encontrar la verdad, necesitaba un método que evitara los errores de la tradición escolástica y las enseñanzas dogmáticas. Durante uno de sus viajes, en el invierno de 1619, tuvo una serie de sueños que le hicieron ver su misión de aplicar el método matemático a todas las ramas del saber. Fue en este momento de inspiración donde concibió su proyecto de establecer un nuevo método para alcanzar verdades universales, sin caer en los errores y disputas que, según él, habían empañado el pensamiento filosófico hasta entonces. Años más tarde, sus obras como El discurso del método y Meditaciones metafísicas lo consagrarían como un pionero del racionalismo. La vida de Descartes concluye en Suecia, donde fue invitado por la reina Cristina para enseñarle filosofía. El frío y las duras condiciones le llevaron a una enfermedad que lo haría fallecer en 1650. Así, su vida se apagó, pero su legado siguió iluminando a generaciones de pensadores. Al recordar su vida, no podemos dejar de ver cómo sus experiencias, su rechazo a las verdades impuestas y su viaje incansable hacia el conocimiento influyeron profundamente en su obra. Y ahora, tras conocer su vida, avancemos hacia la esencia misma de su pensamiento, el racionalismo cartesiano, una filosofía guiada exclusivamente por la razón. Nos adentramos en uno de los pilares más fundamentales del pensamiento de Descartes, el racionalismo. Para él, la razón no es solo una herramienta, es la única fuente verdadera de conocimiento, una luz interior que, si se usa correctamente, puede llevarnos a verdades universales e indudables. Esta idea parece sencilla, pero es revolucionaria. ¿Por qué confiar en la razón por encima de cualquier otra cosa? Porque, para Descartes, los sentidos nos engañan, las opiniones cambian y la experiencia es limitada, pero la razón es una constante dentro de cada ser humano. Con esta convicción,
Descartes buscó establecer una filosofía que partiera de principios innatos y claros para toda mente humana, algo que no dependiera de influencias externas ni del conocimiento heredado. Él planteó que existen en nosotros ideas innatas, conceptos básicos que no provienen de la experiencia, sino que residen en la propia estructura de nuestra mente. Estas ideas serían como las semillas de verdades absolutas, y sobre ellas, Descartes construiría todo su sistema de pensamiento. Para lograr esta meta, Descartes adoptó un método deductivo inspirado en las matemáticas, ciencia que admiraba profundamente por su claridad y precisión. La deducción le permitía partir de axiomas indudables, paso a paso, derivar conclusiones tan sólidas como las de los teoremas geométricos. Así, su racionalismo no se limitaba a una fe en la razón, sino que proponía un método riguroso para emplearla de manera efectiva. Este rechazo a la tradición escolástica y a la autoridad de Aristóteles fue radical. Mientras que la filosofía anterior proponía múltiples caminos de conocimiento, Descartes declaró que solo existe un único método, uno universal, capaz de guiar a toda mente hacia la verdad. Este es el núcleo del racionalismo cartesiano, confiar únicamente en la razón y rechazar cualquier fuente de conocimiento que no pueda someterse a un análisis lógico. ¿Pero acaso es posible llegar a la verdad solo a través de la razón? ¿Podemos realmente prescindir de la experiencia y de los sentidos? Descartes creía que sí, y este planteamiento sería el inicio de una nueva era en la historia del pensamiento. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que solo la razón es suficiente para alcanzar la verdad? ¿O necesitamos algo más? Déjame tu respuesta en los comentarios. En la siguiente sección, veremos cómo Descartes buscó alcanzar su objetivo de una verdad universal e indudable a través de su método filosófico. En la filosofía de Descartes, existe un propósito fundamental que lo diferencia de cualquier otro pensador de su época. Más allá de hallar verdades sueltas o conocimientos parciales, Descartes aspiraba a algo mucho más profundo, deseaba descubrir un sistema de verdades indudables, un marco de conocimiento tan sólido y fiable que no dejara lugar a la duda. Su ambición no era simplemente conocer, sino construir una base universal para todo conocimiento. Para ello, Descartes estableció una filosofía centrada en la razón y un método sistemático para eliminar el error, paso a paso. La idea clave era encontrar una serie de principios básicos y evidentes que, como cimientos, sostuvieran todas las demás ideas sin posibilidad de error. Estos principios debían ser inquebrantables y, a partir de ellos, se podría construir un sistema de conocimiento tan seguro como una estructura matemática. Inspirado por la claridad y precisión de las matemáticas, Descartes buscó aplicar un método similar en la filosofía, una serie de reglas que aseguraran que no se aceptara nada falso como verdadero. En este sentido, no solo pretendía establecer la verdad en cada conclusión, sino también asegurar que el camino hacia esa verdad estuviera libre de errores. Para Descartes, el objetivo final de su filosofía era lograr un sistema en el que cada verdad pudiera derivarse de los primeros principios de forma coherente y necesaria, un conocimiento absoluto e inapelable. La visión cartesiana no era solo la de una filosofía práctica, sino una filosofía de certidumbre total. Descartes quería una certeza que fuera capaz de resistir cualquier duda. Y esta búsqueda lo llevaría a desarrollar una metodología que se convertiría en una de sus mayores contribuciones al pensamiento occidental. Para alcanzar esa certeza, Descartes ideó un proceso sorprendente, la duda metódica, un ejercicio en el que se cuestiona todo. Veamos cómo desarrolló este intrigante camino de cuestionamiento radical. Para establecer un fundamento inquebrantable del conocimiento, Descartes se embarcó en un ejercicio radical que denominó duda metódica. ¿En qué consiste esta duda? A diferencia de una simple duda escéptica, que cuestiona sin intención de hallar respuestas, la duda metódica es un proceso dirigido, un método para deshacerse de todas las creencias que no resistan el más riguroso examen. Este método nos invita a poner en tela de juicio absolutamente todo lo que creemos saber,
sin aceptar nada que no sea totalmente claro y evidente. Descartes comienza cuestionando la fiabilidad de nuestros sentidos. ¿Cuántas veces nos han engañado? Un palo dentro del agua parece quebrarse, las montañas a lo lejos se ven diminutas. Si los sentidos pueden equivocarse, ¿por qué deberíamos confiar en ellos como fuente de verdad? Así, los sentidos se convierten en el primer foco de su duda metódica. Luego, Descartes plantea una pregunta todavía más inquietante: ¿cómo sabemos que estamos despiertos y no soñando? En el sueño, podemos experimentar realidades tan vívidas como en la vigilia, pero que no son más que ilusiones. Entonces, si no podemos diferenciar el sueño de la realidad, ¿no podría toda nuestra vida ser un sueño? Esta duda nos empuja aún más hacia el abismo de la incertidumbre. Pero el paso más audaz de su método lo representa la hipótesis del genio maligno. Imaginemos, dice Descartes, un ser extremadamente poderoso y engañador que manipula todas nuestras percepciones. Si existiera tal genio maligno, este podría hacernos creer que 2 más 2 son 4, aunque en realidad no lo fuera. Todo lo que conocemos podría ser falso. Así, la duda se intensifica hasta alcanzar una escala casi hiperbólica. Sin embargo, el objetivo de Descartes no es instalarse en la duda, sino llegar a una verdad que resista este exhaustivo proceso. La duda metódica es una herramienta para eliminar creencias inseguras y revelar aquello que es absolutamente cierto, una verdad indiscutible que servirá como base para todo conocimiento. Y en este punto de total escepticismo, cuando parece que no queda nada en lo que creer, Descartes vislumbra una certeza, un pensamiento que ni el genio maligno podría alterar. Pero antes de llegar a esa conclusión, permíteme recordarte que, si estás disfrutando de este análisis, suscribirte a Filosofía Desatada te permitirá seguir profundizando en estos temas. Así estarás al tanto de cada nueva entrega y podrás ser parte de esta fascinante aventura del pensamiento. Ahora sí, avancemos al descubrimiento más famoso de Descartes, el cogito, ergo sum, la certeza que surge en medio de la duda más profunda. Después de sumergirse en la duda más extrema y cuestionar cada aspecto de la realidad, Descartes finalmente encuentra algo que ni siquiera la duda puede borrar. Al dudar de todo, llega a una certeza profunda y poderosa: el hecho de que está dudando implica que existe, al menos, un yo que duda. De aquí surge su famosa conclusión: cogito, ergo sum, o en otras palabras, pienso, luego existo. Este simple enunciado representa una revolución en la filosofía. En medio de una duda radical, Descartes descubre que no puede dudar de su propia existencia mientras está pensando. Esta certeza se convierte en el primer pilar indudable de su filosofía, el punto de partida para reconstruir todo conocimiento. La afirmación, pienso, luego existo, nos dice que, aunque todo lo que percibimos a través de los sentidos pueda ser una ilusión y aunque el mundo exterior pueda estar sujeto a error, existe una verdad incuestionable: el ser humano existe en tanto que piensa. La importancia de esta idea es enorme. Descartes establece que el pensamiento, la conciencia de uno mismo, es más fundamental que cualquier otra cosa. No importa si estamos engañados por un genio maligno, si todo lo que percibimos es un sueño o una ilusión, el hecho de que hay algo o alguien que piensa es una certeza absoluta. Este pensamiento introduce un cambio radical en la filosofía, donde la verdad ya no depende del mundo exterior, sino de la propia conciencia. Además, este principio establece un criterio de verdad en el pensamiento cartesiano: todo aquello que se presente de manera clara y distinta a la razón debe ser cierto, ya que esta certeza es el único refugio contra la duda. Así, Descartes abre el camino hacia un conocimiento que nace en la propia mente, en el propio ser. La filosofía, con esta afirmación, cambia para siempre. Ya no dependerá de las ideas impuestas por la tradición o las experiencias de los sentidos, sino de la razón y la certeza interior. Con esta primera certeza, Descartes empieza a reconstruir el edificio del conocimiento. Pero para ello necesita establecer una base aún más sólida,
la existencia de un ser supremo que garantice la verdad de nuestras percepciones. Acompáñanos en la próxima sección, donde exploraremos el fascinante argumento de Descartes para demostrar la existencia de Dios. Con su certeza sobre la propia existencia, Descartes se encuentra ahora en una posición privilegiada para dar el siguiente paso en su filosofía, demostrar la existencia de Dios. Pero, ¿por qué es importante probar la existencia de Dios en este contexto? Porque para Descartes, Dios es la garantía de que nuestras ideas claras y distintas, como la del cogito, ergo sum, corresponden a la realidad y no a una ilusión. Dios, como ser perfecto, no permitiría que fuésemos engañados continuamente. Esta prueba de Dios es clave para sostener toda su filosofía, pues sin un ser supremo que avale la verdad, la certeza quedaría suspendida en el aire. Descartes utiliza varios argumentos para probar la existencia de Dios, uno de los cuales es el llamado argumento de la causa. Para él, la idea de un ser perfecto como Dios no podría haber surgido de un ser imperfecto como el hombre, sino que debe haber sido puesta en nuestra mente por algo que realmente es perfecto. Esta idea de perfección, que no puede proceder de nosotros mismos, apunta hacia la existencia de un ser supremo que sea, en esencia, perfecto e infinito. Otro argumento que Descartes emplea es el argumento ontológico, que sostiene que la idea de Dios como un ser supremo incluye necesariamente la existencia. Según Descartes, así como la idea de un triángulo incluye tres ángulos, la idea de un ser perfecto debe incluir la existencia. Porque, si Dios no existiera, entonces no sería un ser perfecto. Es una argumentación profunda que ha sido debatida durante siglos, y que muestra cómo Descartes pretende asegurarse de que la realidad que conocemos tiene una base verdadera y no es un simple juego de la mente. Para Descartes, estos argumentos no son meros ejercicios lógicos, son la confirmación de que podemos confiar en nuestras ideas claras y distintas, ya que un Dios perfecto no permitiría que nos engañáramos en aquello que se presenta a nuestra razón con evidencia. Así, al demostrar la existencia de Dios, Descartes asegura que no estamos solos en un mundo de incertidumbre, sino que existe una base confiable en el orden universal. Y ahora, después de este análisis sobre la existencia de Dios, te pregunto a ti, ¿crees que la idea de un ser perfecto es suficiente para garantizar la verdad de nuestro conocimiento? ¿O piensas que la realidad puede ser más incierta de lo que Descartes imaginaba? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte para acompañarnos en este viaje filosófico. En la próxima sección, exploraremos una de las ideas más intrigantes de Descartes, el dualismo, la división entre el alma y el cuerpo. Ahora, vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más enigmáticos y profundos de la filosofía de Descartes, el dualismo antropológico. Esta teoría sostiene que el ser humano está compuesto de dos substancias completamente distintas y separadas, el alma y el cuerpo. En términos cartesianos, el alma es la res cogitans, o cosa que piensa, mientras que el cuerpo es la res extensa, o cosa extensa. Esta división radical entre la mente y el cuerpo representa una ruptura con el pensamiento filosófico tradicional, especialmente con la filosofía aristotélica y escolástica, que consideraba al ser humano como una unidad indisoluble de cuerpo y alma. Para Descartes, el alma es la sede del pensamiento, de la conciencia, de todo aquello que hace a una persona verdaderamente humana. El cuerpo, en cambio, es una máquina material que ocupa un lugar en el espacio y está sometido a las leyes de la física y la mecánica. Según esta visión, el cuerpo humano funciona de forma automática, como una máquina perfecta, y no necesita del alma para realizar sus funciones físicas. Así, mientras el cuerpo obedece a leyes mecánicas, el alma, que es inmaterial, no está sujeta a estas restricciones. Pero, entonces, surge una pregunta esencial: si el alma y el cuerpo son tan distintos, ¿cómo se comunican entre sí? Descartes no elude esta dificultad y ofrece una respuesta intrigante. Propone que el puente entre el alma y el cuerpo se encuentra en la glándula pineal, una pequeña estructura en el cerebro donde el alma,
según él, reside y desde la cual ejerce su influencia sobre el cuerpo. A través de esta glándula y de los espíritus animales, pequeñas partículas de la sangre que transmiten las órdenes, el alma se comunica con el cuerpo y viceversa. De esta manera, la interacción alma-cuerpo en el ser humano es posible. El dualismo cartesiano plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza humana, sobre si somos simplemente cuerpos que funcionan como máquinas o seres que albergan un alma inmaterial y eterna. Esta distinción también abre el debate sobre la inmortalidad del alma y la posibilidad de que el alma sobreviva a la muerte del cuerpo, una idea que, para Descartes, resulta coherente, ya que el alma, al no depender del cuerpo, puede existir de forma independiente. Sin embargo, el dualismo también enfrenta críticas importantes. ¿Realmente pueden coexistir en el ser humano dos substancias tan distintas sin que surjan conflictos? ¿Es la glándula pineal un vínculo suficiente para explicar cómo el alma influye en el cuerpo y viceversa? ¿O será que la mente y el cuerpo están mucho más entrelazados de lo que Descartes pensaba? Estas preguntas seguirán inquietando a los filósofos durante siglos, ya que el dualismo cartesiano es un tema tan enigmático como fascinante. Y con esta idea en mente, llegamos a la conclusión de este recorrido. Te invito a que reflexionemos juntos sobre cómo estas ideas de Descartes han influido en la filosofía y en la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Al llegar al final de este viaje por el pensamiento de René Descartes, nos encontramos frente a un legado que no solo ha influido en la filosofía, sino que ha marcado una nueva era en la historia del pensamiento humano. La filosofía cartesiana, desde la duda metódica hasta el dualismo entre el alma y el cuerpo, nos ha mostrado que el camino hacia la verdad no es sencillo, pero sí necesario. Al cuestionar cada aspecto de su realidad, Descartes sentó las bases de una nueva forma de entender el conocimiento, dándole un lugar central a la razón y desafiando las creencias establecidas. Descartes nos deja una invitación a dudar, a investigar y a buscar siempre una verdad que sea tan clara y distinta que no permita dudas. Nos enseña que la razón es una herramienta poderosa, capaz de llevarnos a certezas fundamentales, pero que también necesita un método y una disciplina rigurosa. Su filosofía sigue siendo relevante en nuestros días, y su pienso, luego existo, resuena como un recordatorio de que la existencia y la conciencia son los primeros fundamentos de toda realidad. Desde sus argumentos para probar la existencia de Dios, hasta la afirmación de la autonomía del alma, Descartes nos desafía a reflexionar sobre quiénes somos, cómo conocemos y qué podemos asegurar sobre el mundo que nos rodea. Su obra es un punto de partida para cuestionar los límites entre la mente y el cuerpo, entre la certeza y la duda, y entre la realidad y la ilusión. Si has disfrutado este recorrido por la filosofía cartesiana, no dudes en suscribirte al canal para seguir explorando juntos otros grandes temas de la filosofía. Activa las notificaciones y acompáñanos en nuestros próximos vídeos, donde seguiremos cuestionando y profundizando en el pensamiento de los grandes filósofos. Hasta la próxima en Filosofía Desatada.